Gracias ante todo por atender esta charla en la que describiremos todo aquello que está detrás del diseño analógico en el dominio de Laplace. En particular, un tipo de actividad que se realiza en la unidad Guadalajara de Cinvestav. El contenido de esta charla se reduce a 4 grandes apartados. Uno de ellos, introducir quiénes somos, qué actividades realizamos y a quién está dirigida nuestra actividad. Comentar brevemente cuál es la infraestructura disponible para hacer estas actividades y cómo, al incursionar en estas, lo que se requiere en primera instancia es rescatar fundamentos. Todos aquellos fundamentos que uno aprende y pone en práctica en la carrera son de utilidad para incursionar en esta actividad enfocada al diseño, pruebas eléctricas de circuitos integrados. Al final haremos alguna serie de conclusiones y observaciones, todo ello con el ánimo de invitarles a participar en estas actividades de desarrollo, de investigación en ingeniería eléctrica. Pues bien, su servidor se inició en esta incursión de la tecnología y de la ciencia en la antigua Escuela de Física, hoy Facultad de Ciencias, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Posteriormente en el INAOE realicé estudios de maestría, de doctorado, y en estas actividades el enfoque fue orientado hacia la fabricación de circuitos y dispositivos en semiconductores. A partir de 1999, su servidor labora y forma parte del grupo de diseño electrónico en la unidad Guadalajara de Cinvestav. Y esta actividad de este grupo es de lo que voy a hacer un poco más de énfasis, no sin antes mencionar lo siguiente. Ante todo, la unidad Guadalajara de Cinvestav es un grupo de ingeniería. Estamos dedicados a la investigación científica, a formar recursos humanos y a hacer desarrollo tecnológico en diseño de circuitos semiconductores y sistemas electrónicos digitales, analógicos y de señal mixta. Este texto es una sentencia que la acuñó el doctor José Luis Leiva Montiel, uno de los fundadores de este grupo de trabajo, de este centro de investigación y además Premio Nacional. Y en particular quiero hacerles mención que Cinvestav Guadalajara está formado por 5 grandes grupos. En esta ocasión hablaremos de las actividades que hace el grupo de diseño electrónico. En este grupo, el diseño electrónico, nos dedicamos a la investigación aplicada, al desarrollo de nuevas técnicas de diseño en dispositivos, en circuitos analógicos, digitales, de señal mixta. También, como parte de las actividades, formamos recursos humanos porque Cinvestav tiene estudios de posgrado. Somos una institución que ofrece esta formación a los jóvenes graduados de ingeniería y carreras afines. Estos recursos humanos que se forman parte hoy día de grupos de trabajo y de desarrollo de la industria establecida en Jalisco y en otras entidades del país. La formación que los jóvenes reciben, además de las pruebas eléctricas necesarias para validar los conceptos y cumplir especificaciones, se involucran con todo aquello que puede ser causa de provocar una respuesta no esperada. Cuando esto se incorpora y se hace y verifica
una propuesta se somete a fabricación y se hace la síntesis en silicio. Y también procuramos que el diseño tenga una característica de simetría, porque el diseño analógico se favorece con este tipo de propiedad, que sus diseños sean altamente simétricos. Entonces, ¿a quién estamos dirigidos? ¿A quién es a quien enfocamos esta plática? En particular, a ustedes, a quienes se están formando como ingenieros. A ustedes, porque eventualmente en el futuro cercano serán graduados y seguramente se van a incorporar a la actividad productiva del país. La opción que ofrece los estudios de posgrado es que les dan un plus. Se les capacita en áreas muy particulares que son de interés para la nación, son de interés en la región y son de utilidad porque además favorece que su calidad de vida profesional y personal aumente. Es una propiedad que obtienen más allá de la pura licenciatura. Es una invitación para que hagan un ascenso en el sentido estricto de la palabra. Insisto, personal, familiar, profesional. Y que ustedes se sientan útiles haciendo lo que aprendieron, poniendo en la mesa todos aquellos conocimientos para desarrollar, para proponer y hacer que la comunidad crezca y que como país uno también se desarrolle de mejor manera. Es muy importante que para hacer estas actividades ustedes cuenten con infraestructura. Todos aquellos que estamos en ingeniería necesitamos tener acceso a infraestructura y lo necesitamos para poder poner en práctica aquellos conocimientos que estamos adquiriendo y también para verificar conceptos. Entonces, buena parte de la infraestructura incluye analizar. Y el análisis quiere decir poner en práctica nuestra experiencia previa, poner en práctica los fundamentos matemáticos y representar con una ecuación analítica el desempeño esperado de un sistema. Cuando esta valoración matemática reproduce las especificaciones de diseño, pasamos a una síntesis y proponemos una arquitectura que cumpla las características que hemos solicitado. Luego que se verifica, hay una etapa de simulación donde se hace la verificación eléctrica de todo tipo de cumplimiento de especificación, donde se somete a variaciones el sistema para corroborar que el sistema es robusto. Y cuando esto es positivo, se pasa a una etapa que se denomina diseño físico. Básicamente lo que uno hace es trasladar todo lo que uno tiene en una arquitectura en reglas de diseño para hacer una especie de PCB multietapa. Para todos aquellos que han hecho un PCB, hagan de cuenta que hacer layout es superponer muchas capas una tras otra, donde las interconexiones son las que se justifican y todos ellos en su conjunto realizan una función. Lo que estamos viendo es la representación de un sistema que está formado por distintos subsistemas que se componen de circuitos fundamentales y que se diseñan desde la concepción de celdas básicas. Entonces es un diseño ordenado en el que el área del semiconductor se aprovecha y cuando este diseño se ha concluido y se ha verificado que no violenta reglas de diseño, se vuelve a hacer una simulación para verificar si el circuito eléctrico equivalente que se extrae de este diseño realiza
el cumplimiento de especificaciones que teníamos previamente. Si esto se satisface, entonces se somete a fabricación. Y esta etapa es la única que no tenemos en la unidad Guadalajara. Acudimos a recursos del exterior para poder manufacturar. Pero toda vez que hay un circuito integrado, se hace la caracterización eléctrica, se documenta la información, se hace un prototipo y se entregan resultados. Es un ciclo de diseño completo en el que el trabajo no queda a nivel de simulación, sino en la verificación experimental de resultados, que verifica el cumplimiento de especificaciones. Para ello, si ustedes se incorporan a estas actividades, no solamente tendrán acceso a la infraestructura que les permita participar de este flujo de diseño, sino también tendrán acceso a herramientas de simulación, a convenios de fabricación que les permita completar de manera adecuada su formación. Una formación que concluye justamente cuando ustedes presentan y defienden un trabajo de tesis. También hay otro tipo de herramientas que les va a permitir diseñar para alta frecuencia, diseñar sistemas digitales y también incursionar en aquellas actividades que tienen que ver con integrar en tecnologías submicrométricas. Entonces, este tipo de infraestructura, además del equipo físico de caracterización, de cómputo y del personal docente, es parte de todo este cuerpo al que ustedes van a poder acceder toda vez que decidan hacer un programa de maestría. Y en particular, si ustedes optaran por el diseño analógico, lo que yo vengo a platicarles el día de hoy es qué es lo mínimo necesario que se requiere para hacer diseño analógico a nivel de circuitos integrados. Y para ello, permítanme hacer un pequeño recuento de todo lo que en este momento ustedes ya saben. Uno de los intereses de todo joven que se forma es saber y entender todos aquellos conceptos y cómo ponerlos en práctica. Acceder al equipo, calibrar, eliminar fuentes de error, eso es fundamental. Y en esta actividad en el que todo proceso de aprendizaje y de saber hacer involucra uso de matemática, es muy importante verla reflejada en todos aquellos elementos que nos son comunes como ingenieros. Por ejemplo, para nadie es ajeno este símbolo, este capacitor, esta diferencia de potencial y esta corriente que por el componente fluye. Matemáticamente hablando, sabemos que lo podemos representar como una derivada. Si es un capacitor, entonces involucramos el valor de la capacitancia y es una manera de entender cómo determinar la corriente que fluye por ese componente. También sabemos que contamos con resistores y también sabemos cómo relacionar las variables medibles de modo que la proporcionalidad entre ellas es una constante, en este caso una resistencia. Y también sabemos que podemos usar un inductor. Y este elemento también tenemos un modelo que nos permite relacionar variables medibles como la corriente, el voltaje y aquella característica física del componente, en este caso la inductancia. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para incursionar en el diseño analógico? Recordar que estos modelos describen del punto de vista ideal
el desempeño de cada uno de estos componentes. Si a ustedes les interesa trabajar en el dominio del tiempo, entonces estarán interesados en trabajar, conocer y ser hábiles y expertos en el manejo de ecuaciones diferenciales. Pueden optar alternativamente por trabajar con la ley de Ohm. Recuerden que la ley de Ohm es el elemento más amigable para trabajar. Es un elemento altamente lineal y relaciona las dos variables medibles, corriente y voltaje, mediante una constante de proporcionalidad. Si graficamos ese desempeño, es una línea recta que pasa por el origen. Es una ecuación que es consistente independientemente de si tenemos señales en corriente alterna o en corriente directa. Es un componente muy amigable. Y también sabemos que no es el único. De esta misma manera en la que tenemos una relación lineal, debemos recordar que en el capacitor también tenemos una característica lineal. Tenemos un voltaje y una carga relacionados a través de una constante de proporcionalidad. Pero como no podemos medir directamente la carga eléctrica, se hace uso de un recurso y sí podemos medir la razón de cambio de la carga respecto al tiempo. Y a esta razón de cambio le denominamos corriente, pero en sentido estricto es una ecuación netamente lineal la que describe la característica de este componente. Y también el inductor es un modelo lineal, pero como tampoco podemos acceder a la medición del flujo magnético, hacemos una variación de esta propiedad respecto al tiempo y esa variación la hemos entendido en ingeniería como un voltaje entre las terminales. Entonces vean cómo con estos recursos matemáticos estamos trayendo a nuestra comprensión estos modelos lineales que describen la propiedad de estos elementos, del capacitor y del inductor, y tienen una propiedad de proporcionalidad como lo es la resistencia. La diferencia es que aquí voltaje y corriente sí son variables medibles. Por eso acá se usan recursos alternativos y es la razón por la cual tenemos derivadas. Así como Ohm nos habla de la proporcionalidad entre las variables, recuerden que también tenemos como ingenieros la posibilidad de transformar toda nuestra comprensión a un dominio en el que podamos hacer una simplificación, en el que podamos participar de una actividad menos matemática, menos algebraica, pero que tengamos un desempeño equivalente al que hacemos en el dominio del tiempo. La transformada de Laplace es una de estas opciones. Podemos cambiar de dominio del tiempo al de la frecuencia. Y recuerden que cambiar de dominio no es para complicarnos la existencia, siempre es para mejor, para simplificar. Entonces, lo único que tenemos que tener presente es cuál es esa función que representa un fenómeno físico y que deseamos transformar a un dominio donde nuestra comprensión sea más fácil, incluso desde el punto de vista matemático. Ejemplo, esto que está aquí es la segunda ley de Newton. Vean que involucra una derivada. Si todo esto lo transformamos, si yo transformo la fuerza, tengo una fuerza transformada, según esta definición. Aquí está la fuerza transformada.
La masa es una constante, por lo tanto saldría de la integral y únicamente me quedaría esta derivada, la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Si toda esta expresión la sustituimos aquí, vean que este diferencial de t se cancela con ese diferencial de t. Y lo que me queda es el diferencial del voltaje, que va a estar multiplicado por esta función exponencial. Si ustedes resuelven esta integral y las condiciones iniciales son 0, van a encontrar que el efecto de transformar una derivada es equivalente a tener un voltaje transformado multiplicado por la variable de Laplace. Esta variable de Laplace está elevado a la primera potencia. ¿Por qué? Porque tenemos una derivada primera. Lo mismo podemos ver en la cantidad de movimiento. Como tenemos aquí una derivada de la distancia, al transformar esta expresión, tenemos la distancia transformada multiplicada por la variable de Laplace, elevada a la primera potencia, porque la derivada es de orden 1. Si alguien se pregunta, ¿y si tengo una derivada tercera? Pues aquí aparecerá s al cubo multiplicado por la variable transformada. Esa es una enorme ventaja que nos da Laplace. Y esta intención de transformar tiene mucho que ver con el concepto de impedancia, acústica, mecánica, eléctrica. La impedancia es un concepto del dominio de la frecuencia y por lo tanto es un elemento que vamos a utilizar cuando transformemos todos nuestros análisis a este dominio. Entonces, si nosotros tuviésemos corrientes y voltajes en el dominio del tiempo, usando transformada de Laplace, podemos tener voltajes y corrientes transformados. Y escuchen lo que he dicho, corrientes transformadas. Por lo tanto, estas corrientes siguen conservando unidades físicas. Estos son amperes y estos son voltios. La transformación no modifica en absoluto el significado físico de las variables. Y esa es una propiedad que vamos a utilizar de una manera importante en una opción de comprensión que ustedes ya conocen, no les es ajeno. Hay una manera de hacer una representación ilustrativa de qué representa o qué significa hacer esta transformación. Más allá de rescatar el concepto de impedancia, es ver de qué manera podemos capturar el significado físico. Vean, aquí tenemos un capacitor, como el que tienen ustedes en un proto cuando están en el laboratorio, que someten una diferencia de potencial y desean medir la corriente que fluye por él. Si nosotros esa representación matemática la transformamos, obtenemos una corriente transformada y vean, aquí está la solución de haber resuelto la integral. Como no hemos dicho nada de las condiciones iniciales, esto que está aquí es el resultado de haber transformado. Este símbolo representa eso. Transformamos esta representación y tenemos esta ecuación. Observen que esto es la ley de corrientes de Kirchhoff. Es una corriente que es igual a la suma de dos contribuciones. Si ustedes quieren hacer una representación mucho más puntual de esta ley de corrientes de Kirchhoff, aquí la tienen. Es una única corriente que se divide en dos partes. Una que fluye por el capacitor y otra que fluye en sentido contrario. Aquí está, la que fluye en sentido contrario y aquí tienen ustedes la que fluye por el capacitor. Y vean que este producto SC está asociado a una admitancia, un término que no nos es desconocido. Y sabemos que la admitancia es el recíproco de la impedancia. Pero como tenemos una solución obtenida en modo corriente, lo que tenemos aquí son impedancias.
que multiplica a esta variable y me da corriente. Aquí también tengo este producto cuyas unidades físicas es corriente. Si ustedes desean de esta ecuación despejar el voltaje, también lo pueden hacer. Y van a obtener ahora una representación de la ley de voltajes de Kirchhoff. Es un voltaje total que se distribuye en dos potenciales de menor valor, o lo que es lo mismo, la suma de potenciales en un lazo cerrado es igual a 0. Pues aquí lo tienen. Todo este potencial se distribuye en un potencial que está en este componente y una fuente de voltaje. Entonces vean cómo transformar nos invita a que consideremos que esto es una representación natural de las leyes de Kirchhoff, que conocemos y hemos utilizado de manera recurrente. Entonces, si nosotros tuviésemos la precaución de que las condiciones iniciales fuesen 0, todas estas fuentes de corriente y de voltaje las podemos eliminar, porque tenemos la certeza de que esas condiciones son 0, de que no van a aportar de ninguna manera al análisis total. Entonces, cuando estas condiciones son 0, podemos decir que la proporcionalidad entre el voltaje y la corriente es una función. Esa función se le llama impedancia, y la impedancia de un capacitor es 1 sobre SC. Vean que aquí tienen la ley de Ohm, transformada, y en el que estamos utilizando un capacitor como constante de proporcionalidad, aunque en realidad es la impedancia, la que funciona como proporcionalidad entre voltaje y corriente. Si ustedes hicieran el mismo ejercicio con el inductor, también van a encontrar un circuito equivalente que rescata las leyes de voltaje de Kirchhoff y de corriente. Y también, si ustedes aseguran que las condiciones iniciales son 0, van a darse cuenta que la proporcionalidad entre voltaje y corriente en un inductor es la impedancia del inductor, y la impedancia del inductor es el producto S por L, a diferencia del capacitor, que es 1 sobre SC. Estos conceptos de haber transformado evita utilizar ecuaciones diferenciales en redes de mayor complejidad, y se reduce nuestra comprensión a trabajar ecuaciones representadas con funciones polinomiales, y en el que la variable es la frecuencia o la variable de Laplace. Les muestro un ejercicio que ustedes conocen muy bien. Para nadie es un secreto que esta red puramente resistiva es un divisor de voltaje. Ya sabemos que podemos determinar una resistencia equivalente. Ya sabemos que con esa R equivalente y con una fuente de voltaje podemos determinar la corriente de lazo. Y también sabemos que con la corriente de lazo podemos determinar el potencial que hay en el resistor R2, a lo que le llamamos el voltaje de salida. Si hacemos todo el procedimiento que acabamos de comentar, matemáticamente hablando, aquí tenemos una expresión para la corriente y aquí una expresión para el voltaje de salida. Es una expresión conocida y no hemos descubierto absolutamente nada. Si ahora intercambiamos un elemento resistivo por un capacitivo, vean que desde el punto de vista de la topología, ambas redes son equivalentes. Son dos elementos que están en serie, están excitados por una única fuente de entrada. También estamos interesados en conocer el voltaje de salida, pero la topología es la misma. Entonces, necesariamente la respuesta de este circuito tiene que tener la forma que ya habíamos determinado con antelación. ¿Qué debemos hacer para encontrar una expresión equivalente a la anterior?
transformar nuestro circuito. Tenemos que llevarlo a esta abstracción y tener un equivalente en el dominio de la variable de Laplace, y en el que ese capacitor lo vamos a representar por su impedancia. Entonces, si deseamos hacer uso de este modelo matemático que representa el voltaje de salida, pero ahora referido a esta red transformada, podemos hacer una interpretación uno a uno. Esta es una red puramente resistiva, esta es una red RC, en el que hemos sustituido un componente capacitivo donde antes había un resistor. Bueno, donde antes estaba el resistor, ahora incluimos una función que nos recuerde que ahí debemos de incorporar la impedancia de un elemento capacitivo. Sustituyendo, lo que nos resulta después es un cociente formado con cocientes. Entonces hay que simplificar. Y uno obtiene esta simplificación y esta expresión es la misma forma del divisor de voltaje. Solo que aquí quizás ya no sea un divisor de voltaje como tal. Vamos a ver que también es un divisor, pero es un divisor con una característica diferente. Pero en principio es un divisor de voltaje transformado al dominio de la variable de Laplace. También algo que debemos rescatar es que si ustedes tienen este circuito en el laboratorio y lo tienen armado en el proto, ustedes físicamente conocen el valor de R y de C. Por lo tanto, este producto, R4C3, es la constante de tiempo. Es una constante que identifica al desempeño del circuito que ustedes están formando. El recíproco de la constante de tiempo, recuerden que le hemos conocido como frecuencia. Esta es una frecuencia. Y esta frecuencia es una propiedad de la red. Y es una propiedad porque conocemos los valores de estas variables resistiva y capacitiva. Es práctica común que el voltaje de salida lo estemos dividiendo respecto al voltaje de entrada para tener una función de transferencia. Esta función de transferencia nos dice cómo es la salida respecto a la entrada, y cómo es esa relación nos lo da la red. O sea, esto es lo que describe el desempeño de la red en el dominio de la frecuencia. Vean que este cociente no tiene unidades físicas, es voltaje entre voltaje. Recuerden que la frecuencia son radianes sobre segundo. Entonces, para que este cociente sea adimensional, necesariamente la variable de Laplace tiene que tener las mismas unidades que esta frecuencia de la red, porque así esto se cancelan las unidades físicas y aquí tenemos un cociente adimensional. ¿Eso qué significa? Que cuando nosotros aterrizamos la transformada de Laplace a un fenómeno particular, por ejemplo, esta red RC es un fenómeno particular, la variable de Laplace adquiere unidades físicas y son las que corresponde al análisis de esta función, porque debe de ser adimensional como lo es este cociente. Hasta aquí ya describimos cómo es nuestro circuito. Matemáticamente hablando, lo que queremos saber ahora es qué función realiza. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es salirnos ya de Laplace. O sea, yo hice Laplace porque consideré que podía hacer el análisis sin utilizar derivadas. Simplifiqué porque eliminé las condiciones iniciales. Ya tengo un modelo matemático que representa el comportamiento. Ya sé que la variable de esta función que le llamamos función de transferencia depende de la variable de Laplace, pero ahora quiero salirme de Laplace. Quiero regresarme al dominio del tiempo, que es justo donde yo necesito
ver qué hace mi circuito, porque en el laboratorio es donde tengo yo mi equipo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues para salirnos del dominio de Laplace hacemos un cambio de variable. Ese cambio de variable significa que donde veamos S, vamos a sustituir por J omega. Y esto que está aquí representa una función que es periódica. Acuérdense que la frecuencia angular es una frecuencia angular que tiene un centro común, a diferencia de la frecuencia en Hertz, que es una frecuencia lineal en el que éste oscila hacia un lado y hacia otro. Entonces, físicamente lo que estamos diciendo es, si yo hago este cambio de variable, yo voy a poder verificar qué función hace esta representación si yo evalúo mi red con señales que son oscilantes. Y lo que yo tengo como señal oscilante es el generador de funciones. Es lo que yo tengo en mi laboratorio. Entonces, este cambio de variable me está diciendo que yo voy a poder verificar qué función realiza la red, siempre y cuando yo le excite con señales oscilantes. En este caso, que tengo una frecuencia en radianes sobre segundo. Pero vean que si yo sustituyo J omega, mi función sigue siendo una abstracción, es una función compleja. Entonces, aquí debemos de recordar dos propiedades de las funciones complejas. Podemos determinar la función fase y podemos también obtener la función magnitud. Primero calculemos la función magnitud. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, mi función de transferencia es un cociente. Entonces tengo que calcular la magnitud de un cociente. Y acudiendo a las propiedades de las funciones complejas, yo sé que la magnitud de un cociente es igual al cociente de las magnitudes. Y si yo tengo parte real y parte imaginaria, también sé que puedo hacerlo individualmente en el numerador y en el denominador, y ahí utilizar el teorema de Pitágoras. Cuando yo lo uso, obtengo una expresión que ya no es compleja, y esta función yo sí la puedo evaluar y debe tener sentido cuando yo esté en el laboratorio, y hacia allá es a donde vamos a ir. Esto que tenemos aquí no es sino una manera de intentar ver qué función hace el circuito. Y para eso vamos a hacer una simplificación. Nosotros en nuestro laboratorio tenemos generadores de funciones y tenemos la posibilidad de controlar su frecuencia en Hertz. Eso quiere decir que en todo aquel lugar en el que veamos omega, lo vamos a sustituir por este cambio de variable. Vamos a transformar variables que son oscilantes por aquellas que son periódicas. Entonces sustituimos esta expresión cuando corresponda en este modelo y vean que tenemos justamente este resultado. Ya lo cambiamos a una frecuencia que sí tenemos bajo nuestro control, porque la frecuencia la vamos a programar en el generador de funciones. Entonces, como yo puedo controlar, además de la amplitud de las señales, la frecuencia, lo que vamos a hacer primero es ir al laboratorio y programar la frecuencia justamente en la frecuencia de la red. Es decir, donde yo, matemáticamente hablando, donde yo vea F, voy a sustituir la frecuencia de la red. Y si yo la sustituyo, acuérdense, yo puedo programar la frecuencia en mi equipo. Matemáticamente hablando, lo que uno encuentra es que esta expresión se reduce a esta función. Y la puedo simplificar y la puedo simplificar. Y acuérdense que .7071 es uno de los números más usados en ingeniería. Y también recordemos que también es común representar los números en decibeles.
Y recordemos que para obtener un número equivalente en decibeles, necesitamos obtener el logaritmo base 10, multiplicarlo por 20 y así obtener un equivalente en decibeles. Si eso lo hacemos, obtenemos un resultado aproximadamente de menos 3 decibeles. Primera conclusión, si tenemos una red RC y programamos la frecuencia de la señal de entrada en un valor equivalente al valor del recíproco de la constante de tiempo, la respuesta que vamos a medir en Vout ya tiene una pérdida de información del 30%. ¿Qué quiere decir eso? Que si su señal de entrada es de 1 voltio y si la frecuencia de la señal que ustedes programan es equivalente al recíproco de la constante de tiempo de su circuito, su amplitud a la salida ya se redujo 30%, es decir, valdría 0.7 voltios. Esta característica se le llama resonancia o autorresonancia de la red y es una propiedad de la red misma. Acuérdense, la resonancia es el recíproco de la constante de tiempo. ¿Y para qué nos sirve? Para hacer un recuento. El circuito RC es el que tenemos físicamente en el laboratorio. Lo transformamos a Laplace para saber qué función hace en el dominio de la frecuencia y aquí es de interés empezar a hacer una serie de valoraciones. Por ejemplo, suponer que estos son los valores de nuestros componentes. Es fácil obtener el valor de la constante de tiempo y de la resonancia, simplemente sustituyendo y convirtiendo a un equivalente en Hertz. Para estos casos particulares, nuestra resonancia de la red estaría justamente aquí, en esta frecuencia, poco menos de 240 Hz. Podemos también hacer una tabulación, es decir, evaluar esta función para distintos valores de frecuencia. Y podemos obtener no nada más la magnitud, sino a cada número que obtengamos, obtener su equivalente en decibeles. Vean que esos están en color rojo, porque entre estos dos valores de frecuencia está la resonancia. Entonces, en estos dos valores, uno puede hacer una evaluación mucho más fina para intentar ver dónde están los menos 3 decibeles, y aproximadamente están aquí. Justamente aquí, en esta tabulación gruesa y fina, podemos verificar que efectivamente tenemos una característica en la que podemos nosotros, con esta información, verificar que si lo graficamos, tenemos un comportamiento como el que estamos observando aquí. Vean que lo que estamos viendo es que en sentido estricto no es un divisor de voltaje lo que teníamos, sino es un circuito que nos está dividiendo el espectro de frecuencias en dos grandes grupos. Esto se le conoce como un filtro pasaaltas y se le conoce como filtro pasaaltas porque todas aquellas frecuencias mayores a la resonancia, vean que no sufren pérdida de información. A todas aquellas que son mayores, prácticamente las deja sin alterar. Pero aquellas que son menores a la resonancia, vean cómo la pérdida es mayor. Entonces, esto significa que la amplitud cada vez es más y más pequeña. Si nosotros tuviésemos en el laboratorio un analizador de espectros, esto es justamente lo que veríamos como respuesta del circuito RC en el dominio de la frecuencia. Si no tenemos un analizador de espectros, entonces podemos ver qué significa este gráfico en el dominio del tiempo. Esto sería lo que obtenemos si programamos en la señal de entrada 400 milivoltios,
y programamos una frecuencia equivalente a la resonancia de nuestra red RC. Entonces aproximadamente aquí perdemos 3 decibeles. Aquí está la frecuencia que programamos. En este ejemplo es un diseño a 1 kHz. Vean cómo la salida ha perdido aproximadamente el 30% de la información. Aquí está. Aquí tenemos la representación. Si quisiéramos nosotros programar una frecuencia mayor, vean que la atenuación prácticamente es nula, se queda en 0 decibeles. Significa que la respuesta tiene una amplitud equivalente a la entrada. Vean aquí, prácticamente no tenemos pérdida. Si uno programara una frecuencia mayor, obviamente la salida será equivalente a la entrada en amplitud. Y si uno programara una frecuencia menor a la resonancia, lo que estamos viendo es que la atenuación es mayor. Acuérdense que decibeles negativos significa pérdida, significa atenuación. Entonces aquí lo que tenemos es una respuesta muy atenuada. Si programáramos una frecuencia mucho más pequeña, la atenuación sería mucho más de enorme valor y esa atenuación sería cada vez más y más pequeña. Por eso se dice que esta red funciona como un filtro, donde se pueden identificar dos grandes zonas. Una, que es la zona de paso, donde todas las frecuencias mayores a la resonancia van a fluir sin problema alguno, y otra zona que se llama de rechazo, en el sentido de que todas estas frecuencias indican que serán atenuadas o rechazadas. Ese es el concepto de rechazo. Esto es diseñar filtros, en este caso un filtro pasaaltas, pero así como hicimos podemos hacer un pasabaja, un pasabanda, un rechazabanda o un pasatodo. El pasatodo al final solo sirve como un retardo. Entonces aquí lo único relevante es que nuestro circuito también funciona como un divisor, pero de frecuencias, y tiene característica pasa-bajas. Ahora bien, este concepto es lo único que necesitamos para incursionar y hacer circuitos integrados analógicos en silicio. La respuesta es sí, necesitamos ese concepto, pero el diseño analógico se trata de ver todas aquellas consideraciones no ideales que van a provocar que lo que yo espero esté alterado o modificado. Es decir, el diseño analógico va a ser funcional en la medida que identifiquemos posibles fuentes de error que degraden el desempeño que yo espero. Y no importa si es un componente inductivo, capacitivo, resistivo, el proto, el PCB, los cables para interconectar, no importa. Necesitamos identificar cuáles son las fuentes de error más importantes. Por ejemplo, la gráfica que les estoy mostrando es la medición de la impedancia en el dominio de la frecuencia de un capacitor comercial. Y no solamente es un capacitor, se caracterizaron 3 capacitores de un mismo lote. ¿Qué es lo que vemos aquí? Bueno, aquí lo que tenemos es la característica justamente ya esperada del capacitor. Es una característica que ya habíamos visto desde Laplace, que habíamos identificado también como un componente lineal y que tiene un comportamiento tipo 1 sobre omega c. Esta es la impedancia del capacitor y vean que el gráfico es logarítmico en el eje vertical y también logarítmico en el eje horizontal. Por eso es que esta función, al graficarla, tiene una naturaleza decreciente. Bueno, pues aquí está, en esta línea punteada, es el comportamiento esperado del capacitor. Y esto fue siguiendo la aproximación lineal de Ohm desde un principio y transformada con antelación por Laplace. Pero vean que hay una zona que ya no es el capacitor sería toda esta extensión. Esa zona es anómala.
Eso es una fuente de ruido y esa fuente de ruido lo tenemos en un capacitor comercial. Esta característica inductiva es una fuente de error que degrada el desempeño esperado de mi capacitor. Para este componente, a una frecuencia de 3 MHz, deja de ser capacitor, porque después el comportamiento es inductivo. Físicamente no hay un inductor, pero se manifiesta esta fuente de error como un efecto que identificamos de manera inductiva. Entonces, el diseño analógico se refiere a eso, que si yo estoy desarrollando un circuito RC, yo tomo en consideración que con un capacitor tengo en serie un fenómeno inductivo. Entonces, esta impedancia es como si yo tuviera la conexión serie de un capacitor y un inductor. Y después yo pondría un resistor si es que quiero formar el circuito RC que estuvimos diseñando anteriormente. Y de eso se trata, de identificar cómo es que este fenómeno puede alterar el comportamiento de nuestro filtro pasa-altas. Porque además observen, nuestro filtrado no puede ser mayor a 3 MHz, porque ahí el capacitor no se comporta como capacitor. Entonces, ese es el diseño analógico, intentar entender qué fenómenos no deseados van a introducir a nuestros circuitos, estos que se llaman bonding paths, qué fenómeno no deseado van a incluir las interconexiones, qué fenómeno no deseado van a incorporar los circuitos vecinos, qué fenómeno no deseado van a sumarse al tener silicio. Ese tipo de fuentes de error hay que incorporarlas a los circuitos que estamos analizando y eliminar su efecto, porque en la medida que se elimine su efecto, en esa medida estamos rescatando el desempeño esperado. Conclusión: diseño analógico sí es poner en práctica los conceptos fundamentales de la teoría de circuitos y también identificar los fenómenos y reproducirlos o representarlos como elementos de red que describan esos fenómenos e incorporarlos en nuestros modelos analíticos de análisis. De eso se trata. Y sirve hacer todo esto. Y sirve hacerlo porque recuerden que también estamos interesados en formar recursos humanos. Y todos aquellos que hacen maestría, y es una invitación para que también ustedes hagan maestría, al incorporar este tipo de fenómenos y al sumar el conocimiento previo que ustedes tienen, van a poder desarrollar, diseñar y entender la operación de sistemas y circuitos de mayor complejidad. De modo que ustedes van a adquirir una formación adicional que les va a dar satisfacción y que a la conclusión de sus estudios pueden integrarse a distintas empresas en el que ese tipo de conocimiento se requiere. Esto únicamente es una muestra de todo sitio al cual nuestros graduados inciden, y es una invitación abierta para que ustedes también recuerden que sus conceptos, por muy matemáticos que sean, tienen interpretación física, tienen utilidad, y lo que les resta hacer es incorporar fuentes de ruido para verificar que al tomar en cuenta esos fenómenos, sus sistemas reproducen el comportamiento esperado. Y eso es una invitación formal para que participen con nosotros y se animen en el futuro cercano a hacer estudios de maestría. Por su atención, gracias. Estas son nuestras redes sociales y será un gusto atenderles ahí. Sirva esta charla para platicarles un poco qué es el diseño analógico
qué es lo que buscamos en los jóvenes que se incorporan a hacer diseño analógico. Y muy importante, recuerden que cuando las leyes de Kirchhoff ya no son suficientes para describir los fenómenos, tendría uno que optar por incorporar las ecuaciones de Maxwell. Pero, como todo ingeniero hábil, antes de llegar a las ecuaciones de Maxwell, hay mecanismos alternativos para facilitar la complejidad matemática que implica ese tipo de fenómenos. Y entonces utilizaríamos análisis basados en parámetros S, así como ustedes estudian redes con parámetros Z, con parámetros Y, con parámetros híbridos. Tengan presente que para alta frecuencia simplemente utilizaríamos parámetros S de dispersión, donde el concepto de onda hay que rescatarlo, pero como estamos en formación, son conceptos que ustedes traen y que seguramente reflejarán en estas áreas de trabajo que involucra el diseño analógico. Por su atención, gracias.